Hola amigos, yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nos encontramos nuevamente para preparar el domingo 33º del tiempo ordinario, donde nos vamos a encontrar con un estilo de literatura que no veníamos considerando a lo largo del año, que es la literatura apocalíptica, es decir, el tiempo ordinario va llegando a su fin, va llegando a su culminación, entonces las lecturas nos ubican en un contexto escatológico, es decir, nos hacen reflexionar acerca de las realidades trascendentes, acerca de nuestro encuentro definitivo con Dios. Cómo va a ser ese momento, qué es lo que Dios tiene reservado para los que han sabido seguirle, para los que han sido fieles. Bien, vamos entonces a compartir la palabra de Dios, pero no sin antes, como siempre, pedirles que se suscriban al canal, que nos dejen un like, un dedito para arriba, ¿sí? Que activen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video y de esa manera poder entre todos difundir la palabra de Dios. Hoy día, gracias a las redes sociales, tenemos un medio más amplio de difusión de la palabra y tenemos que aprovecharlos, porque los medios de comunicación tenemos que ponerlos al servicio del Evangelio, de manera entonces que participando, suscribiéndote, compartiendo el video, es un modo más, como tantos otros, de que las personas, de que todas las personas puedan entrar en un nuevo contacto con la palabra de Dios. Así que bueno, esta es la idea. Bien, vamos entonces a las lecturas. ¿Me acompañan? Vamos. Lectura de la profecía de Daniel. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos. Esta primera lectura que acabamos de escuchar, que está tomada del libro del profeta Daniel, utiliza lo que se llama el lenguaje escatológico. ¿Qué significa el lenguaje escatológico? El lenguaje escatológico, esta palabra viene de una palabra griega que se llama escatón, que significa las realidades que trascienden la historia de los hombres. ¿Cuál es el concepto cristiano de la historia? El concepto cristiano de la historia es una historia lineal que arranca con la creación del hombre, y se orienta hacia una consumación definitiva. O sea, es una historia lineal, no es una historia cíclica, como consideraban algunos paganos,
sino que la historia para el cristiano es lineal, se orienta hacia el encuentro definitivo con Dios. Bueno, ese encuentro definitivo con Dios trasciende lo que es la historiografía científica, trasciende lo que es la ciencia humana, o sea que el hombre no puede abarcar ese misterio con su pensamiento. Bueno, eso significa el escatón, la finalidad del hombre, que repito es el encuentro definitivo con Dios. Estas lecturas nos van a iluminar sobre lo que será este encuentro y cómo este encuentro, cómo, dónde, cuándo se va a realizar. En primer lugar, me gustaría reafirmar un concepto, que es el concepto de leer o considerar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Vamos un poquitito a repasar lo que decía el domingo pasado, la primera lectura. Acuérdense que hablaba de la viuda de Sarepta, que era socorrida por el profeta Elías, ¿sí? Que era socorrida por el profeta Elías. La viuda de Sarepta es pagana, el profeta Elías es judío, ¿sí? Y muestra cómo el Dios de Israel trasciende las fronteras de Israel, o sea, va más allá de las fronteras de Israel. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo en la historia formada, ese cuerpo formado por todos los hombres de buena voluntad que trascienden las fronteras de Israel, es decir, por todos los pueblos, judíos y paganos. San Pablo los resume en este solo concepto, judíos y paganos. Esto ya estaba preanunciado, por eso es un chispazo de luz del Nuevo Testamento en el Antiguo. Hay que aprender a descubrir esos chispazos, esos destellos de luz en el Antiguo Testamento que nos refieren al Nuevo Testamento. Ahora bien, acá tenemos otro destello de luz del Nuevo Testamento en el Antiguo. Vamos a leer acá, dice así: muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. ¿Qué significa? El suelo polvoriento significa este mundo, ¿sí? Los que habitamos en este mundo. Algunos se despertarán para la vida eterna. Habla de resurrección y de predestinación, es decir, de la vida eterna. Conceptos cristianos. Fíjense cómo ha introducido un concepto cristiano en el Antiguo Testamento. Un concepto cristiano en el Antiguo Testamento. Y otros para la ignominia, para el horror, para la condenación eterna. Es decir, conceptos de salvación y condenación, de resurrección. Son conceptos que después los va a ampliar, ¿sí? Los va a ampliar Jesús en el Evangelio. Jesús en el Evangelio nos va a hablar de resurrección, nos va a hablar de vida eterna, nos va a hablar de condenación eterna, nos va a hablar del fuego eterno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos temas los vamos a encontrar más claros en el Evangelio, pero fíjense cómo de alguna manera están preanunciados en el Antiguo Testamento, Y después el libro de Daniel termina mostrando que aquellos que han enseñado, ¿sí? Enseñar, vamos a ver en qué sentido significa la interpretación que hace San Jerónimo, la interpretación que hace San Jerónimo de esta enseñanza. Dice, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esta enseñanza? San Jerónimo la define como la sabiduría sin ciencia, es decir, la sabiduría en el sentido estrictamente espiritual, cristiano, que es el entendimiento iluminado por la gracia de Dios que produce, por la acción del Espíritu Santo también, un conocimiento profundo del Dios verdadero revelado en Jesucristo. Esa es la sabiduría, el conocimiento profundo que el mismo Dios produce en el corazón del hombre, conocimiento de sí mismo, ¿sí? Del Dios verdadero revelado en el amado Señor Jesús. Esa sabiduría se adquiere
de dos maneras. Se adquiere de dos maneras. Por enseñanza de la justicia, como dice acá, por enseñanza de la justicia, es decir, de la justicia. La justicia significa, en el lenguaje bíblico, la palabra justicia es sinónimo de santidad. La enseñanza de la santidad, la enseñanza de vivir una vida santa, se adquiere esto, y por la vivencia, por el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios, repito, se adquiere por la enseñanza y por la voluntad personal de querer conocer a Dios. La voluntad personal de querer conocer a Dios. Y a Dios, como a cualquier otra persona, a Dios como cualquier otra persona, ¿cómo se lo conoce? Tratándolo, familiarizándose, leyendo su palabra, interiorizándose, rezando, contemplando, llevando una vida acorde a lo que Dios nos pide. Entonces eso produce la sabiduría, que es conocimiento de Dios prescindiendo de la ciencia. Conocimiento de Dios prescindiendo de la ciencia humana. Prescindiendo de la ciencia humana. Acá les voy a dejar para la reflexión dos citas bíblicas. Una de Mateo 13:43 y la otra de 1 Timoteo 15:17. Se las voy a dejar escritas porque nos va a ayudar a dar luz sobre esto. Yo les voy a dejar para que ustedes puedan leer esas citas, Y por otro lado, San Juan Crisóstomo dice que aquel que enseña la justicia y la santidad, aquel que enseña la justicia y la santidad será el juez de todos. Aquel que instruye para el bien podrá ser el juez de todos. ¿Qué significa esta frase de San Juan Crisóstomo? Que aquel que haya enseñado la justicia y la santidad adquiere por encima de todos lo que se llama la autoridad moral para poder juzgar. Por eso cuando alguien nos dice algo, buscamos que esa persona tenga autoridad moral sobre lo que está diciendo. Tenga autoridad moral sobre lo que está diciendo. Es decir, si viene un delincuente y me dice, tenés que portarte bien, esperá, ¿qué me estás diciendo? Ahora, si viene una persona santa y me dice, tenés que portarte bien y observar los mandamientos, entonces voy a abrir los ojos de una manera distinta porque esa persona tiene autoridad. Es decir, lo que dice acá San Juan Crisóstomo. Esa persona se puede constituir en juez para poder enseñarme la justicia y la santidad. Salmo responsorial. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Este salmo, el Salmo 15, dando respuesta a la primera lectura, me has hecho conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Es decir, habla también de aquel que se refugia en Dios. El salmista se refugia en Dios, busca a Dios, pero también tiene lo que decíamos, lo que decíamos anteriormente, un sentir escatológico. Me has hecho conocer el camino de la vida, es decir, ya he llegado al final. Me has hecho conocer el camino de la vida, me has saciado de gozo en tu presencia. Este salmo es una respuesta, como decimos siempre, a la primera lectura.
Mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, todo mi ser descansa seguro. ¿Por qué? Porque está en Dios. Fíjense el sentido escatológico, está en Dios. No me entregarás a la muerte, si ya no hay posibilidad para la muerte ni para la condenación, ni dejarás que tu amigo conozca el sepulcro. ¿Por qué? Porque ya estoy en Dios. Porque ya estoy en Dios. Así que bueno, tenemos que, como decimos siempre, acostumbrarnos a considerar el Salmo como una respuesta a la primera lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La carta a los Hebreos que acabamos de escuchar sigue insistiendo en el sacerdocio de Jesucristo. Los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio, o sea, para hacer su servicio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que son totalmente ineficaces para quitar, para borrar o para quitar, como dice acá, el pecado. ¿Qué significa? Los sacrificios que ofrecían los sacerdotes del culto antiguo eran sacrificios que se entendían que eran buenos para pedir perdón, si se quiere, para aplacar la ira de Dios. Tenían ese modo de pensar, pero no era un sacrificio eficaz que borrara, que destruyera el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios. Acá hay otro mensaje escatológico. Jesús, que después de padecer y morir en la cruz, recibe de Dios el premio de la glorificación definitiva. Es decir, esa linealidad también histórica también le toca a la persona del amado Señor Jesús. Si después de cumplir durante todo el tiempo terrestre la voluntad del Padre de haber ofrecido un único sacrificio, le merece la gloria. ¿Por qué? Porque ese sacrificio es el que sí, de verdad, va a borrar los pecados. Del Evangelio según San Marcos. Jesús dijo a sus discípulos: en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán, y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, llenos de poder y de gloria, y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este Evangelio, según San Marcos, que ya vamos llegando al final de su consideración, este ciclo B que hemos pasado, estas lecturas estaban iluminadas por la versión del Evangelio según San Marcos. Hoy también nos encontramos con este lenguaje escatológico, Y es un evangelio que nos invita
que nos invita a interpretar los signos de los tiempos. ¿Qué significa interpretar los signos de los tiempos? Y acá vamos a entrar, en un tema un tanto delicado, un tema difícil. ¿Qué significa interpretar los signos de los tiempos? Dice Jesús acá, aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Aquí en el hemisferio sur, se acerca el verano. Las higueras, yo me acuerdo cuando era chico que en mi casa había una higuera y a mí me gustaba comer los higos maduros y siempre decía, bueno, hay que esperar a la Navidad porque para el tiempo de Navidad comienzan a aparecer, lo que no sé en otros países cómo le dirán, comienzan a aparecer las primeras brevas. Las brevas son los primeros frutos del higo que son dulces. Entonces, yo me acuerdo que yo era chico y asociaba la llegada del verano con las primeras brevas, los primeros higos, que me gustaba mucho comerlos, me gustaban muy dulces, muy ricos. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Jesús aquí en este evangelio? Que tenemos que aprender a interpretar los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, ¿en qué sentido? En el sentido cristiano, en el sentido escatológico. Estamos en la etapa final de la historia. Estamos en la etapa final de la historia, pero no en una etapa final como pretenden muchos falsos iluminados hacernos creer, acerca de que ya se viene el fin del mundo, acerca de que la Virgen dijo que si no te portás bien, entonces te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, y toda una cantidad de revelaciones privadas que a mi criterio, respeto a quienes siguen las revelaciones privadas. Yo no soy muy en lo particular de hacer caso de estas revelaciones, salvo que la iglesia apruebe, ¿no es cierto? Yo siempre, mi pensamiento es acepto lo que acepta la iglesia, porque entiendo que la iglesia está iluminada por el Espíritu Santo para poder hacer una interpretación, no cualquiera que aparece dando mensajes, ¿sí? Mucha gente que se pliega a esas cosas. La Virgen se apareció en tal lado y dijo que ya su hijo no aguanta más los pecados y que recen porque si no se viene qué sé yo qué. Para mí esos mensajes no tienen sentido. No tienen sentido porque buscan hacernos vivir una espiritualidad cristiana forzada. ¿Qué significa una espiritualidad cristiana forzada? Es decir, un acercamiento a Cristo por el miedo. El miedo me fuerza a acercarme a Jesucristo, el miedo a la condenación, el miedo. Y a mí lo que me tiene que acercar a Jesucristo es el amor, descubrir a Jesucristo, es decir, lo que decíamos recién, la sabiduría, el conocimiento profundo de Dios. El conocimiento profundo de Dios. Entonces, ¿por qué decimos que estamos al final de los tiempos? Porque estamos en el tiempo de la iglesia. Es decir, la revelación bíblica se clausuró con la muerte del apóstol San Juan, ¿sí? No hay más revelación bíblica, Entonces, ¿qué nos resta esperar? La escatología, el final. Por eso que estamos en el final de los tiempos. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos. Por favor, les pido, no se hagan ecos de revelaciones privadas absurdas. No se hagan eco de lo que dicen muchas sectas milenaristas o sectas escatológicas que pretenden poner fecha al final de los tiempos. No. Estamos llamados a vivir en la libertad, en la alegría, en el amor, a descubrir a Jesús por el amor. Y muchas veces nos quejamos, decimos, hoy cómo está la humanidad, cómo se ha alejado el hombre de Dios. Y bueno, demos testimonio para que se vuelva a Dios.
A muchos dicen, porque es el último papa y después de este papa ya viene. No, qué sé yo, si viene, si no viene, podemos saber esas cosas. La palabra de Dios no nos refiere nada de eso. La palabra de Dios no nos refiere nada de eso. No hagamos sobreinterpretaciones de la única interpretación que hace la iglesia. La única interpretación que hace la iglesia. Hubo muchas sectas que han puesto inclusive fechas para el fin del mundo. ¿Cuántas fechas del fin del mundo hemos escuchado? Y el mundo sigue dando vueltas alrededor del sol todavía. Es decir, seguimos con los pies sobre la tierra. Algunos ya han muerto. Nosotros estamos todavía en este mundo hasta que Dios lo diga. Nadie sabe qué día se va a morir. Nadie sabe la fecha de su muerte. Entonces, el Evangelio de hoy, si bien tiene este discurso escatológico, pero al final vamos a encontrar que tiene un mensaje de consuelo y de tranquilidad para el cristiano. Una tranquilidad que no tiene que ser una tranquilidad de alguien que se desentiende de algo. No una tranquilidad de alguien que se desentiende de algo. Ahora sí, total. Ahora el padre Carlos en El Sembrador dijo esto y bueno, sí, entonces no hagamos caso de... No. La vigilancia cristiana es una realidad evangélica. ¿Qué significa la vigilancia cristiana? Estar atentos. ¿Cómo estoy atento? ¿Con el miedo? No, con el amor, con la oración. El rezar todos los días. El rezar todos los días entregándome a Dios, el rezar todos los días confiándome en Dios, confiándole a Dios mis inquietudes, mis problemas, todas las cosas que yo quiera pedirle a Dios para mi vida. Y lo primero que tengo que pedirle a Dios para mi vida es que lo conozca y lo ame cada vez más. Es la primera gracia que tenemos que pedirle. Acuérdense del rey Salomón, cuando se le ofrece la posibilidad, pedime lo que quieras, te pido sabiduría para gobernar. No pido ni oro ni plata, sino que pido sabiduría para gobernar. Acuérdense de aquel pasaje del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el mensaje de consuelo? O sea, vamos a repasar. Primero, interpretar los signos de los tiempos. ¿Qué es el signo de los tiempos? Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Y eso nos basta para la salvación. Por eso es el final de los tiempos. No hay más revelación bíblica. Lo que nos resta esperar es la segunda venida del Señor, la consumación escatológica. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Por eso aquí entra lo que es el mensaje consolador. Es decir, les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. Esta generación es la iglesia. No va a pasar la iglesia sin que suceda todo esto. Todo esto va a suceder en el tiempo de la iglesia. El cielo y la tierra pasarán. O sea, lo material pasará, el universo pasará, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras van a quedar, mis palabras son las que a ustedes los van a juzgar. Mis palabras son las que van a quedar grabadas a fuegos en el corazón de cada uno de ustedes. Mi palabra no pasará. Pero en cuanto a ese día y esa hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solamente el Padre. O sea que vivamos confiados en Dios. Solamente el Padre. Acá medio como que este pasaje parece que fuera contradictorio en cuanto a la divinidad de Jesús, ¿no es cierto? Jesús muchas veces reafirma su igualdad de naturaleza con el Padre, sobre todo en el Evangelio de San Juan. No tiene que hacer dudar. Pero lo que está queriendo decir Jesús aquí claramente es que es el gran secreto de Dios. El gran secreto de Dios. De cuándo Dios va a querer juzgar a los vivos y a los muertos. Cuándo Dios va a producir esa escatología final, ese encuentro definitivo con Él, de toda la humanidad, de todos. Como dice aquí la primera lectura que hemos escuchado, algunos para la salvación, otros para la condenación.
Sabemos que eso es así. Pero, bueno, por eso justamente hablo de la vigilancia cristiana, de esa vigilancia que tiene que vivirse en el amor y confiado en Dios, muy confiado en Dios. Repito, no nos hagamos ecos de revelaciones privadas, que hasta, discúlpenme, yo no quiero que nadie se ofenda. Yo tengo que hacer un video sobre revelaciones privadas, me lo debo y se lo debo a ustedes. Pero que hasta me atrevo a decir que es un de corte satánico. Porque todo aquello que no te permite amar a Dios de corazón, todo aquello que no te permite amar a Dios con una profundísima libertad, como Dios quiere ser amado, Dios quiere que el hombre lo ame libremente, Dios quiere que el hombre lo ame realmente de corazón y no por miedo al castigo, no por miedo a la condenación, no por miedo a lo que pasará, porque si no tenemos la idea de un Dios de misericordia y de amor. Tenemos la idea de un Dios castigador, de un Dios que está esperando a ver en qué momento puede sancionar al hombre en alguna conducta, en alguna cosa. Y Dios no es así. Dios no es así. Dios es amor, dice el apóstol San Juan. Dios es amor. Y quiero que nos quedemos entonces con esta frase. Dios es amor, Dios me llama a una plenitud de amor y yo tengo que darle a Dios una respuesta de amor porque, voy a citar a otro santo, como dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Muy bien, amigos, gracias por compartir este video, gracias por estar, que tengan un lindo domingo en familia y nos vamos a estar encontrando para el próximo video, si Dios quiere, para reflexionar acerca de Jesucristo, Rey del Universo. Nos despedimos entonces, hasta el próximo video. Chao a todos.